Mente sana en cuerpo sano, en busca de la plenitud. Con la doctora Laura Molina, transmitiendo desde Ciudad México a través de Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, soy la doctora Laura Molina y les doy la bienvenida a su programa Mente Sana en Cuerpo Sano, en busca de la plenitud. Un espacio de Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos, dedicado a la nueva visión de la salud integral. Recuerden que este programa se transmite los miércoles a las 6 de la tarde y tiene una retransmisión el lunes a las 10 de la mañana. Y para todos los que no puedan escucharnos en estos horarios, también pueden buscarnos en el canal de YouTube de Radio Pasión US, donde se pueden suscribir para que les lleguen todas las notificaciones de la oferta de programación de Radio Pasión para todos ustedes. Y hoy vamos a tratar un tema muy interesante. Siempre digo lo mismo, pero es que todos los temas son interesantes. Pero este en particular es un tema que atañe directamente a casi la mitad de la población en este planeta y creo que debería de importarle también a la otra mitad de la población de este planeta. Y estamos hablando de la menopausia, el climaterio y el síndrome climatérico, que es lo que vamos a explicar y abordar en esta emisión. ¿Y por qué le debe de importar también a la otra mitad de la población? Y me refiero a nuestros queridos caballeros. Pues porque justo el poder entender pues cómo funciona, ¿no? O cómo está estructurado y cómo es el desarrollo de una parte importante en la vida de las mujeres, pues también les va a llevar a ser un poco empáticos en este tránsito, ¿no? Ya en algún otro programa hablaremos de la andropausia, porque tiene su contraparte en los hombres, pero digamos que la menopausia es mucho más vista o es más florida en todas las manifestaciones, porque todos los cambios que se dan en la mujer pues tiene que ver justo con esta función y esta bendición que tenemos de poder ser madres, la mayoría de nosotras, y para lo que está, digamos, una de las funciones principales que tenemos en nuestro cuerpo, que es el sistema reproductor. Y entonces las hormonas actúan y cambian un montón de cosas, tanto al inicio, cuando se está preparando el organismo para empezar a echar a andar toda esta maquinaria. Hay un montón de revolución hormonal y un montón de signos y síntomas que las mujeres de pequeñas, ¿no? De jovencitas empezamos a sentir. Y también a la hora de que esto decae, porque tiene un ciclo y tiene pues una duración, y de eso es lo que vamos a estar tratando en este programa. Así que pues sin más preámbulo, vamos a empezar a comentar que todas las mujeres pasamos durante nuestra vida por diferentes etapas. Estas etapas de crecimiento, de desarrollo y de madurez fisiológicas, que son naturales, y en estas etapas nuestro cuerpo va cambiando y se va preparando para llevar a cabo determinadas funciones. Muchas, no es la única, pero entre ellas está la reproducción. Y con el paso de los años llega un momento en que empieza a haber una disminución de esta función reproductiva específicamente, y empieza todo este relajo, ¿no? Empieza a haber un montón de cambios, tanto físicos, hormonales, fisiológicos, incluso hasta de las emociones y incluso hasta de los pensamientos también, y al ratito vamos a platicar por qué.
Y es muy curioso porque con el aumento en la esperanza de vida de nuestra sociedad, pues cada vez se ha hecho más común y evidente esta condición en las mujeres en general, en todas las culturas y en todos los países y en todas las etnias, etcétera, por lo que es muy importante hablar así, clara y llanamente, de lo que es la menopausia, de lo que es el climaterio y lo que es la perimenopausia. Antes incluso pues era como un mito, ¿no? Como que decir que estábamos en la etapa de la menopausia, bueno, pues ya era como ponerle la letra escarlata a una mujer y pues llevarla a otro, digamos, a otro grupo, ¿no? de la población y como discriminarla y empezarla a ver de una manera diferente. Y por eso, por eso, pues también como que se trataba de ocultar, ¿no? Y aparte de que, bueno, sabemos que la sociedad actual le da mucho énfasis a la juventud, ¿no? En general, crecer y envejecer es algo que en general da miedo en muchos ámbitos. Y pues para las mujeres a veces es peor el peso, ¿no? Por este estigma de la menopausia, porque con la menopausia pues vienen muchos cambios a los que nos tenemos que ir haciendo, pues preparándonos para irlos atravesando de la mejor manera. Así que todos estos cambios fisiológicos, como ya les decía, pues nos ayuda para ir atravesando y para ir, digamos, tocando este periodo, esta etapa, pues de la vejez, ¿no? Es inevitable, y no quiero decir con esto de que entrando a la menopausia ya estamos en la vejez, simplemente son etapas de la vida y hay que irlas entendiendo. Entonces, es muy importante entender que todos estos cambios, que todas estas diferentes etapas y sucesos que van pasando, muchos, la mayoría, si no es que todos, son dependientes de las hormonas, y que los órganos de los más importantes o digamos los que más tienen el lugar blanco para la acción de las hormonas, pues es precisamente en los ovarios. Los ovarios y las trompas de falopio y el útero se encuentran en la cavidad pélvica, que está en la parte inferior del vientre, para nada más como para ponerlos en contexto. Yo sé que muchos de ustedes o todos lo saben, pero para quien no se imagine dónde está los ovarios, ¿no? Y a lo mejor el útero sí, pero los ovarios ni siquiera los había escuchado nombrar. Bueno, pues los ovarios son una de las partes importantes del aparato reproductor de las mujeres. En los ovarios se generan, se fabrican muchas de las hormonas importantes para las mujeres, y cuando llega la etapa de la menopausia, que es este decaimiento precisamente en la fabricación de hormonas, pues ahí inicia todo, ¿no? Ahí inicia todo este proceso fisiológico de la menopausia. Y me gustaría, ya saben que en el programa siempre empezamos a aclarar algunos términos, entonces me gustaría primero aclarar el término de climaterio, de menopausia y de perimenopausia, porque hay mucha confusión. Primero, el climaterio proviene del griego climater, y esta palabra significa peldaños o escalones, y hace referencia a este periodo de transición desde la etapa reproductiva hasta la etapa no reproductiva, o sea, cuando ya no podemos tener bebés, y se manifiesta de 1 a 5 años aproximadamente antes de que empiecen ya todos los cambios hormonales. Quiere decir que cuando ya estamos en menopausia, en ese momento de la menopausia, de 1 a 5 años antes, y de unos también 5 años después, o tal vez 10 años después,
todavía ese periodo de transición que está rodeando a la menopausia, todo eso es el climaterio. Entonces, el climaterio puede durar, como les decía, de 1 a 5 años antes de que ya realmente sea el inicio de los cambios y el cese de las hormonas, y todavía puede durar un poquito más hasta que ya de plano deja de menstruar la mujer. Pasa un año completo y entonces todavía hay algún tiempo, ¿no? Para que el cuerpo todavía tiene manifestaciones de este tipo, que ahorita vamos a hablar de ellas, y a eso se le llama climaterio o síndrome climatérico. Y la menopausia es el momento en que cesa permanentemente la menstruación, o sea, ya no hay sangrado menstrual, y tiene que durar esta condición de ya no menstruar por 12 meses, o sea, un año. Vamos a imaginar que una mujer deja de menstruar 3, 4, 5 meses, pero de repente vuelve a menstruar 2, 3 meses. Ni modo, hay que volver a esperar a que se quite la menstruación y volver a contar hasta que realmente cumpla un año de que ya no hubo menstruación. Ahí podemos poner en el calendario que esa es su fecha de menopausia. Mientras no suceda eso, todavía está en este periodo del climaterio, o de la premenopausia, que también se conoce la parte anterior al cese total que dura un año de la menstruación, se llama premenopausia o es parte del síndrome climatérico. Cuando la mujer ya pasó un año completito de que no menstrua, ahí ya podemos decir que está realmente en menopausia. Y cuando, a pesar de que ya no menstrua, pero todavía hay signos y síntomas que tenía desde antes de que dejara de menstruar, eso todavía es parte del síndrome climatérico. Y decíamos que puede durar varios años, de 5, incluso hay mujeres que tienen 7 o 10 años después de que dejaron de menstruar, que todavía ocasionalmente, porque esto va disminuyendo y va decreciendo también en frecuencia, pueden llegar a tener alguno de estos datos, de estos síntomas. Entonces, decíamos, la menopausia, decíamos que es el cese permanente, ya pasó un año, ya no menstruaron, ya es menopausia. Y en general se tiene determinado más o menos una edad de menopausia, más o menos va de los 45 años a los 55 años. En México se ha visto que el promedio es más o menos entre 48 y 50 años, pero esto es muy individual. Hay mujeres que incluso antes de los 45 años, a los 40, 42, ya están en menopausia, y hay mujeres que todavía a los 55, 57 años todavía están menstruando. Eso es algo que sale, digamos, del parámetro, ¿no? Y en el inter puede haber un montón de cosas, de momentos diferentes, ¿no? Incluso se dice que cada mujer tiene la menopausia individual, ¿no? Específica. Y sí, porque tiene que ver también con muchos factores, digamos, personales, ¿no? que ahorita vamos a hablar de ellos. Entonces no hay un momento, no hay una edad, ¿no? En la que digas, no, pues tú ya a los 50 todas las mujeres dejan de menstruar, bye. No, incluso a los 55 todavía hay mujeres que pueden llegar a menstruar, y también por eso de repente es que pues todavía pueden embarazarse, ¿no? Aunque ya esta maquinaria hormonal de los estrógenos y la progesterona no está al 100%, todavía podría llegar a embarazarse porque pues todavía hay folículos, ¿no? Que están entrando en maduración.
y obviamente con un riesgo, ¿no? Porque entre más edad tenga la mamá, pues obviamente hay riesgo de que el bebé pudiera llegar a nacer con alguna alteración genética. Pero bueno, eso ya es otra cosa, ¿no? Entraremos en otro tema que también es muy interesante, tal vez después lo platiquemos. Pero regresando a nuestro tema de hoy, les decía que hay factores que intervienen para que la menopausia se pueda llevar a cabo más temprano, a edades más tempranas, y también que dé mucho más síntomas o que sea, digamos, más molesta, ¿no? en su manifestación. ¿Qué nos puede llevar a que la mujer deje de menstruar más joven? Primero, hay una causa genética. Hay mujeres que tienen, digamos, un perfil en la familia donde todas las mujeres han tenido menopausia, o sea, han dejado de menstruar muy jóvenes, incluso de 30 a 35 años. Y en esas mujeres que tienen este perfil, digamos, genético, pues para ellas eso es normal y se le llama menopausia precoz, natural, ¿no? Porque genéticamente así todas las mujeres de su familia se ha dado esa condición, y para esa familia digamos que eso es lo normal y lo esperado, pero también hay una menopausia precoz que puede ser quirúrgica. Cuando hay algún problema en el útero o en los ovarios, que se detecta, no sé, algún cáncer, alguna tumoración, enfermedad o algo que esté afectando, o endometriosis que invada, ¿no? Y que tengan que extirpar para salvarle la vida a la mujer, extirpan el útero y los ovarios. Entonces esa mujer obviamente va a dejar de menstruar de una manera no natural, porque fue después de una cirugía, y en ese momento pues se le dirá a la paciente: ya no va a menstruar, usted tiene una menopausia precoz quirúrgica. Esa sería como una causa por la cual una mujer dejaría de menstruar en una edad temprana. La siguiente es el consumo de alcohol y la cafeína. Se tiene registros que hay muchos más síntomas de molestia y de incomodidad y de dolor y de bochornos, etcétera, cuando las mujeres tienen un consumo incrementado de estas dos sustancias. El tabaquismo también, incluso se ha visto en algunos estudios que el tabaquismo induce a que pueda haber una menopausia precoz, y obviamente los síntomas son más molestos. Algunos medicamentos de uso prolongado, por ejemplo los corticosteroides, también pueden inducir a una menopausia precoz. Procesos de enfermedad como problemas tiroideos, como la artritis reumatoides, y problemas que bloquean la absorción del calcio en el intestino también pueden dar esta condición. Una dieta pobre en calcio también, y sobre todo la desnutrición y el exceso de ejercicio. Yo no sé si ustedes ubican o han sabido o se acuerdan de las gimnastas olímpicas. Yo recuerdo mucho, porque a lo mejor era en mi época, ¿no? que estaba muy de moda y se hablaba mucho de esta Nadia Comaneci, y hubo una película de su biografía, de su vida, y pues ahí una de las cosas que más me impactaron fue eso, ¿no? Que las tenían así con unas dietas súper rigurosas y ejercicios de entrenamiento extenuantes, que no tenían un gramo de grasa en su cuerpo. O sea, no se les desarrollaban ni los pechos, ni las caderas, ni los glúteos, porque no tenían grasa, o sea, tenían músculo. El cuerpo estilizado de la gimnasta es muy hermoso, muy bonito, pero no tiene absolutamente un gramo de grasa,
y esto hace que las chicas no menstruaran, y por eso generalmente son de talla baja, no son muy altas, porque pues su crecimiento, digamos que se detiene un poco porque no hay grasa en el cuerpo. La grasa es bien importante para que las hormonas se generen. Entonces el estar desnutridas y el hacer ejercicio en extremo, eso también nos puede dar un problema de menopausia precoz. Y algo muy curioso también que yo no sabía es vivir a una gran altitud. Parece ser que también la altitud repercute en este sistema hormonal, y como efecto secundario pues también hay problemas menstruales y de menopausia precoz. Entonces fíjense cómo hay algunas cosas en las que sí podemos nosotros influir para que nuestro periodo, digamos, de salud hormonal y de mantenimiento de este ciclo menstrual, digamos, dure más tiempo, aunque también tenemos que aceptar que la menopausia pues es un proceso, ya decíamos, fisiológico, normal, que tenemos que ir aceptando los cambios de nuestro cuerpo conforme la edad va avanzando. Y alguno de estos factores, que por ejemplo que es el fumar, el tomar en exceso alcohol y cafeína, medicamentos, etcétera, esto del ejercicio y la nutrición, pues van en detrimento incluso de cómo vamos a pasar ese periodo, ¿no? de la menopausia. Tal vez podríamos decir, bueno, está bien, lo acepto, pero que no tenga tantas molestias. Eso sí lo podemos ir gestionando desde nuestra trinchera. Lo que sí podemos hacer, hay cosas con las que no se puede lidiar, ¿no? Porque son cuestiones genéticas o porque son cuestiones que no están en nuestro control, pero hay cosas que sí. Entonces, desde las que sí es lo que vamos a ir también hablando más adelante. Entonces, ¿cómo se diagnostica? Digamos que el diagnóstico en este caso pues se fundamenta en los signos y en los síntomas que refiere la paciente, por lo cual se debe de elaborar una historia clínica muy completa, se debe de platicar muy profundamente con la paciente. Se abordan específicamente puntos importantes, ¿no? de su historia familiar, de su propia historia, de las enfermedades que ha tenido, de las cirugías que ha presentado, de los medicamentos que consume, del tipo de alimentación que consume también, del ejercicio, cuántas veces a la semana lo hace, de qué intensidad, etcétera. Hay que ver muchas cosas, y sí hay estudios que se pueden hacer, pero no específicamente para diagnosticar como tal la menopausia, ¿no? Los síntomas que nos da, los bochornos, los cambios en el ciclo del sueño, los cambios en su humor, las sudoraciones, palpitaciones, etcétera. Ya iremos viendo todos los síntomas más adelantito. Pues no, ahora sí que hablan por ellos mismos, y obviamente la alteración en el ciclo del sangrado, ¿no? Se van haciendo cada vez más prolongados los ciclos del sangrado. Pueden ser en menor cantidad o pueden ser muy abundantes, pero un solo día, y después deja mes y medio, 2 meses, vuelve a menstruar, etcétera. Todos estos cambios en el ciclo pueden estar relacionados ya con esta parte de la premenopausia o el climaterio, ¿no? Que decíamos hace rato. Los perfiles hormonales como tal no son 100% predictivos de que ya esté cerca de la etapa de la menopausia, porque pueden los niveles hormonales pueden cambiar. Entonces, si en ese mes por alguna razón, mucho estrés o lo que sea, disminuyeron o se alteraron los patrones hormonales, si una mujer se toma el perfil hormonal, probablemente si solamente con eso se basan,
probablemente le pueden decir que ya está muy cerca o que ya está en la menopausia y no sea así. Entonces, por eso no se puede solamente basar el diagnóstico en el perfil hormonal. Tiene que ser más la cuestión clínica y hacer un estudio muy detallado de la historia de esta paciente, ¿no? Y de los signos y los síntomas que nos está refiriendo. Hay cosas que tenemos que checar muy importantes en las pacientes que estén ya cerca de esta etapa de la menopausia, porque hay riesgos. Las mujeres, al tener las hormonas, los estrógenos y los progestágenos altos, tenemos digamos, una protección cardiovascular en relación a los hombres. Por eso los hombres tienen más tendencia a tener problemas de arteriosclerosis y de infartos, etcétera, más que las mujeres, hasta antes de que las mujeres sean menopáusicas. Cuando ya está la menopausia, este factor de protección ya no está y entonces tienen el mismo riesgo de enfermedades cardiovasculares hombres y mujeres. Y eso es muy importante saberlo porque entonces hay que cuidarse. Siempre hay que cuidarse, pero todavía más cuando ya estamos en la etapa de la menopausia, porque entonces ya tenemos el mismo riesgo que la población masculina para presentar este tipo de problemas. Incluso también de diabetes, y ahorita les voy a explicar por qué. Es muy interesante porque aumenta al disminuir la fabricación de estrógenos en el cuerpo, se aumenta la producción de colesterol malo. No sé si escucharon el programa, pero si no lo escucharon, los invito a que busquen en el canal de YouTube de Radio Pasión US el programa que hicimos del colesterol y de los triglicéridos. El colesterol en general, el colesterol total, se divide en dos: el colesterol bueno y el colesterol malo. El colesterol malo, que es el de baja densidad, es el que nos da el riesgo de tener arteriosclerosis, de que se tapen las arterias y de que haya un infarto, ya sea del corazón o del cerebro, de los pulmones, etcétera. En cualquier parte del cuerpo que se tape, ese es un infarto. Y se disminuye, cuando bajan los estrógenos, se disminuye el colesterol bueno, que es el que nos protege, el HDL. Entonces, cuando la mujer ya está en la etapa de la menopausia, hay que tener mucho cuidado y tener una dieta y una actividad física adecuada para mantener estos niveles de colesterol en lo normal, porque si se exceden y empezamos a tener, como les decía, problemas de arteriosclerosis, aumenta el riesgo de infartos, aumenta el riesgo de hipertensión, aumenta el riesgo de trombosis, etcétera, por esta grasa en la sangre. Entonces, ese es un gran foco rojo que tenemos que tener en cuenta cuando empezamos a acercarnos ya a la etapa de la menopausia. El segundo riesgo es que otra de las cosas que también se incrementa en la menopausia con la disminución de los estrógenos es la resistencia a la insulina. Las células del cuerpo empiezan a tener resistencia a que la insulina haga su trabajo adecuadamente, y aunque haya insulina, que el cuerpo secrete la cantidad adecuada, las células ya no son sensibles a ella, y entonces hay un riesgo de empezar a padecer diabetes mellitus. Entonces ese es otro foco rojo que es muy riesgoso, muy importante, y por lo cual tenemos que cuidar muchísimo no subir de peso. Tenemos que cuidar nuestra alimentación, tenemos que seguir haciendo ejercicio moderado para que esto no suceda. Otra cosa importante es que los estrógenos, cuando existen todavía, cuando están circulando en la sangre,
favorecen la liberación del óxido nítrico y una sustancia que se llama prostaciclina, y esto favorece indirectamente la vasodilatación, y ese es un factor protector para problemas del corazón. Cuando ya no están los estrógenos en cantidades necesarias y adecuadas, pues esta protección ya tampoco está. Entonces, por eso les digo que las mujeres, cuando ya están en etapa de la menopausia, pues ahí el riesgo ya se equipara con los hombres. Y otro problema muy importante al cual hay que darle foco es al riesgo de la osteoporosis en las mujeres menopáusicas, porque los estrógenos inhiben la reabsorción ósea y aumenta la liberación del factor de crecimiento de los osteoblastos, que son las células de los huesitos. Entonces, al ya no haber estrógenos, pues la reabsorción no va a haber quien le ponga freno, y no va a haber quien tampoco libere factores de crecimiento. Entonces, eso hace que los huesos se empiecen a ser menos densos, que empiecen a ser más débiles, y aumenta la probabilidad de fracturas durante los primeros 5 años posteriores a la menopausia. Y esta densidad ósea disminuye rápidamente, y entonces, pues como les digo, hay que tener mucho cuidado porque cuando no se tiene pues una resistencia o una fortaleza de la musculatura, cuando nunca se ha hecho ejercicio o no se acostumbra a hacer ejercicio, se vuelven más frágiles, y entonces si se tropiezan o se pegan o se caen y los huesos están débiles, entonces pues aumenta la probabilidad de fracturas y de fisuras y de todo este tipo de problemas, ¿no? Entonces que además es bastante frecuente. Otra de los focos rojos que hay que tener mucho cuidado cuando están ya en la época de la menopausia son los problemas genitourinarios, porque la deficiencia estrogénica también afectan a las capas de células del epitelio, o sea, de este recubrimiento de la vagina, y además hay una disminución en el colágeno, y hay una disminución en la vascularización, y hay una disminución en la secreción, que es una capa de un moco muy ligerito que lubrica y que protege a esta alfombra que es el epitelio genitourinario. Y entonces, como pasa todo eso, lo hace más vulnerable y más, propenso a que exista un cambio de pH y que puedan colonizarse por bacterias, virus, cualquier otro microorganismo que ande por ahí, y entonces las infecciones vaginales y las infecciones urinarias son mucho más frecuentes. Y además, como no hay tanta secreción ni tanta vascularización, pues la mucosa empieza a hacerse más reseca, y entonces eso puede producir primero prurito, o sea, comezón, resequedad, y va a haber también dolor a la hora de tener relaciones sexuales. Y puede haber también problemas de urgencia miccional, o sea, urgencia para ir al baño, incluso incontinencia urinaria, porque también hay como los ligamentos que sostienen al útero se van aflojando, y entonces el útero se recarga, por así decir, desciende y se recarga en la vejiga, y eso hace que la vejiga tenga una menor capacidad de contener orina, y entonces cada rato hay que estar yendo al baño. Entonces, si se dan cuenta, es un montón de alteraciones en distintos lugares del cuerpo, no solamente en los órganos genitales, sino hasta en los huesos, ¿no? Y el hígado y el riesgo al infarto y etcétera, que hay que tomar en cuenta, porque de esto no se habla, generalmente de esto no se habla. Y
por supuesto, de lo que sí se habla, de lo que casi todo el mundo sabe, pues es que hay bochornos, ¿no? Estos calores que vienen de repente y que toman de sorpresa a la mujer con menopausia en cualquier parte y a veces no en el momento más adecuado. Y esto pasa porque hay una sobreexpresión de los receptores para la serotonina y esto aumenta o altera el centro de la termorregulación en el hipotálamo, que es un lugar, una estructura dentro de nuestro cerebro, y eso origina la sensación de calor. Hay una vasodilatación periférica con un aumento en el flujo sanguíneo a nivel de la piel, y eso genera una sudoración con esta sensación de un calor que sube, que puede ser desde la planta de los pies hasta la cabeza, que es muy incómoda y que puede durar de diferentes tiempos, ¿no? Hay bochornos que duran segundos, pero hay bochornos que duran mucho tiempo y que pueden ser uno tras otro. Y hay gente que los presenta durante el día solamente, pero hay gente que también los presenta en la noche y que les impide poder dormir de una manera continua, y se van haciendo así como círculos viciosos, porque también el insomnio es uno de los parámetros que se afectan cuando estamos en la menopausia. Y entonces imagínense, ¿no? O sea, la calidad de vida, si una paciente o una persona presenta todo lo que dice el libro, bueno, pues, ¿qué les digo, no? Por eso están así como queriéndose, pues no sé qué hacer, porque están desesperadas de estar en ese periodo, y a veces estos periodos pues duran mucho tiempo, ¿no? Y entonces cómo lo va a vivir cada persona, pues eso es diferente. Hay cosas con las que uno sí puede ir preparándose o mejorando cuando ya están en la condición, pero hay cosas que no, que ya son como determinadas genéticamente. Y también hay muchos cambios a nivel psicológico, porque ya decíamos, hay una sobreexpresión de los receptores de la serotonina, pero resulta que la serotonina, que es una hormona de la, digamos, de la felicidad y de estar tranquilos y de estar contentos, disminuye cuando disminuye la generación de estrógenos. Entonces, entre que disminuye la serotonina y aumenta la expresión de los receptores, o sea, las células quieren serotonina y ya no hay, porque ya no se está produciendo. Entonces, hay cambios en el estado de ánimo. También hay la habilidad emocional, o sea, mucha vulnerabilidad. Las personas, las mujeres pueden estar muy susceptibles y por eso a veces pueden, ante una discusión o un grito o algo, pues sueltan en llanto, porque emocionalmente están muy sensibles, muy lábiles, y pueden tener la alteración del ciclo del sueño, vigilia, como ya les había comentado, y también hay una disminución del líbido. Entonces, entre que el líbido baja, o sea, este deseo sexual disminuye, y aparte hay resequedad vaginal y duele a la hora de tener relaciones sexuales, pues ahí también se explica mucho que muchas mujeres pues tengan, digamos, problemas en la esfera sexual con su pareja, ¿no? Y afortunadamente ya se pueden hacer muchas cosas a este respecto, ¿no? Se pueden tener pues tratamientos y cosas que pueden estar ayudando a estos cambios y a estas alteraciones, pero de entrada es importante saberlos para entenderlos y ser empáticos, ¿no? Porque digo, los hombres también tienen lo suyo, pero lo que vive la mujer, si se dan cuenta, pues es mucho, y es en temporadas que dijéramos, bueno, dura 6 meses y ya después estoy libre de todo eso, pero no, a veces duran muchos años, ¿no? Mucho tiempo. Entonces hay que ser empáticos y hay que entender este proceso, que aunque no es una enfermedad, sí se manifiesta con alteraciones bastante incómodas, ¿no? Y incluso pues dolorosas algunas.
Entonces, para hacer un pequeño resumen, los síntomas que puede tener una mujer que está ya en menopausia o en climaterio, acuérdense que dijimos que es un periodo de preparación, pues son los bochornos, las sudoraciones, los mareos también, dolor de cuerpo, cefaleas, taquicardias, cambios emocionales, también molestias y dolor a nivel de los senos, porque también hay muchos receptores hormonales aquí, depresión, ansiedad, por supuesto, angustia, miedos, ¿no? Entonces esos son como los datos, digamos, generales que se pueden llegar a presentar. Y las complicaciones, pues ya se las comenté a grosso modo, pues primero es una atrofia, o sea que la capa de las células del epitelio urogenital se va haciendo cada vez más delgada, cada vez más frágil, reseca porque hay poca lubricación, se deteriora el tejido y entonces lo hace más vulnerable a infecciones y ya habíamos dicho a dolor a la hora de tener relaciones sexuales y a incontinencia urinaria, ¿no? A urgencia urinaria también. Otra de las complicaciones pues es la osteoporosis, ya decíamos por qué, porque hay una mayor reabsorción del hueso y hay una menor estímulo para que crezcan más células en el hueso. Hay decíamos que hay un incremento en las lipoproteínas del colesterol de baja densidad, que es el colesterol malo, y entonces eso nos da un riesgo para padecer arteriosclerosis y con esto pues un riesgo de padecer problemas del corazón e hipertensión también. También hay cambios a nivel neurovegetativo y estos cambios pues ayudan, ¿no? a esta cuestión de los bochornos y a las sudoraciones, pero también en el sueño y en la fatiga, ¿no? En el cansancio, en la irritabilidad, el malestar emocional. Y en la piel pues también, porque hay una disminución del colágeno que decíamos y de la lubricación y de la elastina, y entonces la piel se va volviendo más delgada, más seca, menos elástica, más vulnerable incluso a las lesiones, a las heridas, a las rosaduras, etcétera. Se vuelve más delicada y pues eso lo vemos, ¿no? Lo vemos en muchas de las pacientes que entran en este periodo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hay cosas, aunque ya decíamos pues que es un periodo natural y normal, hay cosas que se pueden hacer desde la prevención. Obviamente es importantísimo todo lo que tiene que ver con un estilo de vida sano, promover la alimentación adecuada, los hábitos nocivos, quitarlos, el fumar, el beber de manera incrementada o de una manera inadecuada, alcohol, cafeína también de manera desbordante, ¿no? Hay gente que, y no es broma, yo conozco gente que toma casi 1 litro de café al día y aparte refrescos de cola y aparte fuma y aparte alcohol. Entonces pues si nos vamos a hacer cuentas, ¿no? Pues se tienen un montón de factores de riesgo, ¿no? en esa persona. Y hay que hacer una evaluación médica anual con una citología cervical para la detección oportuna del cáncer cervicuterino, siempre desde que se empieza a tener relaciones sexuales. Es importante que se haga esta citología cervical anual, pero aún más en esta época de la menopausia para evitarnos sorpresas, ¿no? Desagradables. También el perfil de lípidos, ya decíamos, para la detección oportuna de este riesgo de enfermedades cardiovasculares. La glucosa sérica por el aumento en la resistencia a la insulina, que ya les había comentado. Y evitar el sobrepeso, porque cuando se juntan el sobrepeso
el aumento de la glucosa sérica y el aumento del perfil lipídico y de los triglicéridos, tenemos esas tres cosas, se tiene ya un síndrome metabólico. Y el síndrome metabólico, déjenme decirles que es una de las pesadillas más horribles en medicina, porque pues son tres de las cosas más riesgosas para tener un montón de problemas que ya hablaremos en su momento, pero bueno, ahorita bástese saber que es importante tener esto en cuenta y hacer esta revisión anual mínimo para poder saber que no estamos cayendo en eso, y si ya estamos cerquita o ya lo estamos padeciendo, poder poner un tratamiento adecuado. También se tiene que hacer una mastografía, obviamente bilateral, ¿no? y un ultrasonido de mama también, para poder estar seguros de que no haya ningún tumor que esté creciendo ahí y que nos pueda dar también algún problema de cáncer de mama, ¿no? Entonces, todo esto es como para prevenir, para proteger, un examen general de orina también por lo de las infecciones de vías urinarias, estar checando la tiroides, porque también hay que entender que la cuestión hormonal pues puede también alterarse si se alteran algunas otras hormonas, como son las hormonas tiroideas, y una densitometría ósea, por lo que ya les platicaba de la osteoporosis. Entonces, fíjense cómo con un análisis de sangre y algunos otros estudios que no son tan raros, tan difíciles, se puede tener bastante bien valorada a las mujeres. Y entonces todas las que nos están escuchando que pues ya están en esta época de menopausia, pues tienen que hablar con su médico para que junto con él puedan llevar un excelente control de esta etapa de la menopausia. Y las recomendaciones para la prevención también tienen que ir enfocada a estos cambios de hábito y a mejorar nuestro estilo de vida en todas las edades, pero bueno, ahorita enfocadas a la menopausia. Hay que aumentar el consumo de los alimentos ricos en calcio y bueno, la leche, los productos lácteos, de preferencia con grasa disminuida, son importantes. Consumir frutas, verduras, legumbres, incluyendo la soya por lo menos 2 veces a la semana. Aumentar el consumo de fibra. La fibra, ya sabemos que hay fibra soluble, fibra insoluble. Tenemos un programa específico de este tema que lo pueden buscar también. Limitar mucho la ingesta de sodio, sobre todo cuando existan problemas como la hipertensión arterial. Limitar el consumo de los alimentos de origen animal y ricos en grasas saturadas. Limitar el consumo de la cafeína, ya decíamos por qué. Y utilizar de preferencia aceites vegetales en frío, ¿no? El aceite de oliva, el aceite de aguacate, el aceite de uva, ¿no? Eso también nos puede ayudar a ir aumentando las grasas buenas y disminuyendo las grasas peligrosas. Aumentar la ingesta de agua, actividad física, por lo menos 30 minutos diarios, y puede ser una actividad moderada, no tienen que entrar a un gimnasio ni hacer pesas ni nada por el estilo, con que sea una actividad física que a ustedes les guste hacer, o incluso solo caminar, pero tiene que ser diario y por lo menos media hora al día, para evitar el sobrepeso, porque ya decíamos que este es uno de los factores que también puede agravar todo esto. Mantener la ingesta adecuada de alimentos que contengan vitamina D y controlar la exposición al sol, o sea, hay que ponerse protector solar, pero también hay que asolarse un poquito porque eso es importante. Y potenciar el consumo de los alimentos ricos en calcio, les decía al inicio. Y la leche y el yogur y los quesos no son los únicos que tienen calcio. También tenemos las legumbres como los garbanzos, las alubias,
los frijoles, los cereales también tienen calcio. Podemos tener incluso en semillitas como la chía, que tiene también mucho calcio. Los charales tienen un montón de calcio. Entonces hay alimentos que pueden también sustituir a la leche si es que no la pueden consumir. Y cuando tenemos muchos problemas para poder mantener nuestro peso, o cuando no sabemos de plano ni por dónde empezar, siempre es importante recurrir al nutriólogo. Recuerden que los especialistas en el área de la medicina y de la atención a la salud, pues están justo para eso, ¿no? Para ayudar y para aportar soluciones y para darles a los pacientes claves y ayudarlos a desenredar este embrollo que a veces los pobres pacientes no saben ni por dónde poder avanzar, ¿no? Para estar mejor. Así que bueno, pues para concluir, hay un montón de cosas que se quedaron en el tintero. Hablar, por ejemplo, de los tratamientos que hay para la menopausia, pero ya no nos da tiempo. Probablemente hagamos una segunda parte de este programa. Pero hoy, para concluir, quisiera que quede bien claro que la menopausia, primero, no es una enfermedad, es una etapa fisiológica normal y hay que llegar preparadas de manera física y emocionalmente para tener una mejor calidad de vida, vivirla con salud, vivirla con alegría, aceptar los cambios que tenemos en nuestro cuerpo y los cambios que tenemos que atravesar y disfrutarla, no sufrirla. Y que también quede muy claro que hay muchas cosas que sí podemos hacer desde nuestro actuar con nosotros mismos, nuestros hábitos de vida, la alimentación, etc. Y solo es cuestión de ser conscientes, tomar acción, acercarnos a los especialistas adecuados para hacernos expertas en nuestro propio cuerpo y en nuestras necesidades, y estar en paz y plenas con nosotras mismas, aceptándonos en la etapa que estamos viviendo y siendo felices, teniendo un plan de vida, teniendo un porqué y un para qué estar aquí y haciendo pues lo que nos toca, ¿no? Así que, queridos amigos, hemos llegado al final de este programa. Espero que les haya parecido interesante, que por favor me ayuden a compartirlos con las personas que conozcan, para que quede pues un poquito más claro este tema, y también para ir haciendo, como ya les decía siempre, les digo siempre, una cultura médica y una cultura de salud. Les envío un gran abrazo, nos vemos en el siguiente programa. Les agradezco con todo el corazón a Paula Guzmán y a Ricky Gómez en la producción y dirección de este espacio de Radio Pasión US, Seduciendo tus sentidos, y sobre todo mil gracias a cada uno de ustedes por acompañarme en este viaje que hacemos juntos en busca de la plenitud.